¿Qué tal? Buenas noches, es un gusto saludarles. Espero que ustedes se encuentren bastante bien. Vamos a comenzar la transmisión de hoy. En este caso nos corresponde hablar sobre lo que es el tema referente a los números de oxidación. Entonces, el día de hoy vamos a entregarles el tema que se llama números de oxidación. Este tema va previo a, en este caso, a ver la nomenclatura química, que sería la guía número 11. Entonces, ese es un tema previo. Entonces, usted va incluso a encontrar más videos en el canal en la cual usted se va a dar cuenta de qué es esa explicación, ¿verdad? Nos vamos entonces a dar cuenta de mí. Bien, entonces comenzamos con la clase. Espero que ustedes estén bastante bien. Vamos a indicarles entonces por acá. Tenemos lo siguiente. Bien, tenemos de que los números de oxidación, o muchos llaman estado de oxidación, estado o número de oxidación, está bien. Muy bien, esa situación que ustedes denotan, ¿verdad? Esa situación, en este caso, pues, prácticamente estamos hablando de lo siguiente. Bien, los números de oxidación realmente representan el movimiento de electrones, ¿verdad? ¿En qué cosa? Digamos, en los enlaces químicos. Lo que va a representar un número de oxidación es el movimiento de electrones. Por ejemplo, si un número, ustedes denotan, por ejemplo, tenemos el elemento P y tiene el número como el que estaba indicando, más 2. ¿Qué representa este número más 2? Es el número de oxidación. ¿Y qué es lo que representa realmente? Indica que, en este caso, perdió 2 electrones. ¿Qué es lo que significa? Perdió 2 electrones. Muy bien. Entonces, con esa situación, como ustedes notan, perdió 2 electrones. Bueno, ahora bien, si yo tuviese, por ejemplo, aluminio más 3, por ejemplo, con un número de oxidación, representa obviamente que también perdió 2, perdón, 3 electrones, ya que tenemos la carga más 3 o número de oxidación más 3. Perdió 3 electrones. Ahora bien, me mencionan el cloro menos 1, por ejemplo, con un número de oxidación menos 1. Aquí, ¿qué pasó? Se ganó un electrón. Es lo que sucede. Entonces, al momento de que usted denote, si se ganan electrones, entonces el número de oxidación baja. Y a este proceso lo vamos a conocer despuesito como un proceso de reducción. ¿Eso qué pasa o qué sucede? Porque en este caso se está ganando electrones. Ahora bien, si ustedes denotan de que en este caso se pierde electrones, en este caso el número de oxidación aumenta. Y a este proceso químico se le llama oxidación. Bien, entonces eso sería prácticamente el momento de definir bien qué es número de oxidación. Realmente un número de oxidación lo que hace es representar el movimiento de los electrones en una reacción química, es lo que va a hacer el número de oxidación. Entonces, obviamente tenemos reglas definidas para qué es un número de oxidación, ¿verdad? Tenemos reglas para la misma. Entonces, ahora tenemos lo siguiente. Entonces, oxidaciones y vamos con reglas, como le vuelvo a comentar. Acá, reglas. Muy bien, vamos con reglas. Pues. Número 1. Los elementos y compuestos simples tienen oxidación cero. Bien, los elementos y compuestos simples tienen oxidación cero. Es la primera regla. Es decir, de una vez con ejemplos. Por ejemplo, yo tengo hidrógeno 2 o la molécula bimolecular, ¿verdad? Ustedes, en este caso, tenemos el diatómico, ¿verdad? Ustedes, hidrógeno 2, ¿qué oxidación tiene? Cero. ¿Por qué? Porque es un compuesto simple. Solo está hecho de un solo tipo de átomos, miren, ¿eh? Ahora bien, tengo solo azufre, imagínense, me colocan solo azufre, ¿qué oxidación tiene? Cero.
Me colocan, por ejemplo, solo sodio, oxidación 0. Me colocan cloro molecular 0. Me colocan en este caso, pues, por ejemplo, el argón, solo el argón 0. ¿Por qué? Porque solo es un solo tipo de elemento de ustedes. Entonces, esos serían los compuestos simples y los elementos. Y recordarse de que ellos tienen un número de oxidación 0. Muy bien. Regla número 2. En este caso, el hidrógeno, cuando está trabajando con un metal, va a tener oxidación -1. Eso sucede, repito, cuando está trabajando con un metal. Cuando esté trabajando con un no metal, en un compuesto binario, obviamente, en este caso, pues trabaja con +1. Cuando está trabajando con más un no metal. Siempre y cuando este, obviamente, sea un compuesto binario. O sea, de dos tipos de elementos. Eso es lo que significa. Bueno, entonces ahora usted nota y usted ve, ¿verdad? Lo siguiente. Vea. Regla número 3. Casi siempre el oxígeno, se lo repito de nuevo, casi siempre el oxígeno trabaja específicamente con -2 y a esto les llamamos los famosos óxidos. Bien, o a veces trabaja con -1, a esto se les llama peróxidos, es decir, cuando solo gana un electrón, y a veces -1/2, y a eso se le llaman superóxidos. Bien, entonces ahora bien, ¿dónde forman los peróxidos? Los peróxidos, estos en este caso los van a conformar con los metales alcalinos. La mayoría se forman con metales alcalinos, al igual que los superóxidos. Se forman con los alcalinos o con los alcalinos. Entonces, con esos se estarían formando. Entonces, con esos dos grupos de metales, la mayoría de veces se forman los peróxidos y también los superóxidos. Bueno, pero recuerden, la mayoría de elementos y compuestos, ¿verdad? Compuestos formados por oxígenos van a trabajar con -2, recuerden. Y en este caso, casos especiales sería el peróxido y caso especial, muy especial sería el superóxido. Bien, seguimos entonces con las reglas de la misma. ¿Qué regla quedamos? En este caso, pues íbamos por regla 3, ahora iríamos la regla 4. Muy bien, la regla 4 dice que los metales alcalinos tienen oxidación +1. En este caso, los metales alcalinoterrios tienen oxidación +2. Entonces, ahora bien, el objetivo siempre es que la sumatoria de los números de oxidación para que un elemento esté estable, en este caso, la sumatoria debe dar 0. En dado caso no quede 0, es un inestable, o sea, es un compuesto inestable, en la cual, si fuera positivo, ustedes saben que le llamaríamos un cation, y si la sumatoria da negativo, le llamaríamos un anión. Muy bien, ya con esto, ¿verdad? Ya con esa situación, bueno. Entonces, ya teniendo en cuenta número de oxidación y todo eso que estamos comentando hasta el momento, entonces vamos directamente a algunos ejemplos. Entonces, solo comentar de que en este caso existen fórmulas químicas. Bien, en este caso una fórmula lo vamos a ver específicamente en cuando veamos nomenclatura, pero vamos a adelantarnos a algo. Tenemos, por ejemplo, el H2O. Entonces, realmente en este caso tenemos dos partes. Las letras que usted ve se llaman en este caso los famosos símbolos que representan el elemento que está presente. Siempre va a iniciar un elemento con
la inicial mayúscula, o sea, van a tener la inicial mayúscula. Entonces, esto que notan por acá ustedes se le llama subíndice y lo que indica es cuántos elementos que le anteponen hay, por ejemplo, es decir, este 2 indica cuántos hidrógenos hay. Aquí no aparece ningún número, ¿no? Indica que obviamente aparece un oxígeno nada más. Si hubiese, por ejemplo, un número 2 de su índice, dijera que hay 2 oxígenos, pero como no aparece, ustedes sobreentienden de que es 1. Ahora bien, ¿solo es así o es por algo? Es por algo, realmente su número de oxidación en este caso aparece. Recuerde que la mayoría de casos de los óxidos, trabajan con -2. Y recuerde la regla, cuando el hidrógeno trabaja con un no metal y efectivamente el oxígeno es un no metal, trabaja con oxidación +1. Y vean, aquí hay una carga +1, o sea, una oxidación +1. ¿Cuántas veces 2? 2 por 1, 2. Oxidación, 2. Menos 2 cumple la regla que acabamos de decir, que la sumatoria debe dar 0. Excelentemente, por eso existe esta fórmula y esta fórmula es el agua. ¿Qué indica? Que el símbolo del hidrógeno es H, que el símbolo del oxígeno es O y que el subíndice indica que hay 2 hidrógenos, por eso se llama H2O. Bueno, entonces vamos a seguir con ejemplos entonces. Bueno, entonces ahora le piden a usted, por ejemplo, lo siguiente. En este caso, para mencionar de una vez, algo sería muy importante, voy a mencionar esto por acá. Imagínense ustedes, de que hay un elemento que no trata de hidrógeno ni de oxígeno, por ejemplo, tuviésemos caso del NaCl. Ok, el cloro tiene de oxidación más, menos, 1, 3, 5 y 7. Cuando aparece un no metal del lado derecho, escogen el número más pequeño. ¿Cuál sería? El número 1. Y generalmente, jóvenes, va a tener el número negativo. Es decir, en un compuesto, si usted se da cuenta, del lado derecho, si usted se da cuenta, tome su mano derecho y ubíquese donde está el lado derecho. El lado derecho siempre será el electronegativo y el lado izquierdo siempre será electropositivo. Recuérdese eso, muy importante. Si apareciera algo así, el lado derecho siempre será electronegativo y en este caso, el lado izquierdo siempre será electropositivo. Y dése cuenta, NaCl, este es un metal alcalino, tiene +1. Entonces, eso lo dijimos en una regla que acabamos de escribir. Recuerden eso, muy importante. ¿Y por qué existe NaCl? Porque +1 menos 1 dan 0. Entonces, este compuesto iónico sí existe, que es la sal de mesa, o sea, la sal que agregamos a la comida, ¿verdad? Muy bien, sigamos pues. Entonces, usted viene hasta el momento por acá. Bueno, ya con las reglas, ahora empecemos pues. Tenemos, por ejemplo, el famoso HCl. Muy bien, HCl, empecemos con esto. Bueno, busquemos en nuestra tabla periódica, busquen ustedes dónde está el estado de oxidación, en este caso del cloro, el hidrógeno, ya sabemos, miren. ¿Por qué ya sabemos? Porque está trabajando con un no metal y cuando trabaja con un no metal tiene +1 de oxidación. Entonces, ahora regresemos, veamos nuestra tabla periódica, busquemos a cloro por aquí, busquemos y vamos a buscar donde diga número de oxidación. Aclaro, muchos le van a llamar solo valencia. Entonces la valencia realmente es otra cosa, no es número de oxidación. Como les repito, muchos le van a decir, la valencia tal, la valencia. No, no se llama valencia. Valencia hace referente, obviamente, a los números o electrones de valencia. Bien, ¿cuál es el estado de oxidación que va a tener? Obviamente negativo. ¿Es posible que tenga -1? Ok, tomamos -1 entonces. ¿Por qué razón? Porque el lado derecho siempre va a estar el número electronegativo. -1, miren, +1 menos 1, 0. Y está bien. Nos preguntan en el compuesto HCl o cloruro de hidrógeno,
¿Cuál es la oxidación del cloro? -1, ya lo acabamos de probar. Ok, sigamos, con más ejemplos. Imagínense que ahora nos piden y nos indican lo siguiente. CO2, ¿cuál es el número de oxidación que tiene el carbono? La mayoría de veces, recuérdese usted, recuérdese, la mayoría de veces la oxidación del carbono obviamente va a ser, perdón, del oxígeno, la mayoría de veces su oxidación es -2, recuérdese. Ok, ahora dése cuenta cuántas oxidaciones hay. -2 del oxígeno, pero ¿cuántas veces? 2. Entonces, hágase su cálculo matemático. -2 por 2, obviamente aquí hay una carga neta o un número de oxidación neto, ¿verdad? De -4. Entonces, por lógica, para dar el 0, para alcanzar la estabilidad en número de oxidación, para que dé 0, como dijimos que la sumatoria debe dar 0, debemos de tener en cuenta algo. ¿Qué hago para colocar algún número para que me dé 0? Obviamente un número 4. Entonces la oxidación de este es +4. Pero momento, dice usted, tengo que averiguar si sí cumple o no cumple. Usted viene, vamos a averiguar si el carbono cumple con 4 o no. Nos dirigimos al número de oxidación. Vamos a ver. Efectivamente, mire usted, sí cumple con el 4. Muy bien, entonces sí está correcto. Entonces, respondiendo al examen, entonces, cuando nos pidan número de oxidación del carbono en el dióxido de carbono, +4. Ya lo sabemos, sí está correcto. Muy bien, ahora vamos con otro. Muy bien, nos dicen ahora, por ejemplo, el SO3, el trióxido de azufre. La mayoría de veces, recuérdese usted, se lo vuelvo a repetir, la mayoría de veces el oxígeno va a trabajar con -2. Recuerdes. Bueno, entonces, observe, -2 por ¿cuántas veces? Porque este subíndice dice cuántas veces. -2 por ¿cuántas veces? 3. 3 por -2, aquí habría -6. Y para contrarrestar este -6 tendríamos que colocar un +6, ¿verdad? Momento, primero hay que cerciorarnos de, ¿será que está bien? Vamos a ver, de que el azufre cumpla con los +6. Vamos a ver, azufre, vamos a ver su estado o número de oxidación. Mire, efectivamente cumple con +6. ¿Usted ve usted? Y efectivamente entonces sí cumple. Sí cumple entonces con +6, está bien. Entonces la pregunta, y sí, obviamente está ahí, si le piden oxidación del azufre en el compuesto SO3 +6. Ok, sigamos entonces. En este caso usted, en esta ocasión, tiene por ejemplo el CH4, el metano. Ok, observe usted. Cuando el hidrógeno, observe muy bien, el hidrógeno, si el hidrógeno trabaja con un no metal que es el carbono, tiene oxidación +1, recuerden, +1 por 4, en este caso se da cuenta de, es un número 4, ¿verdad? Porque +1 por 4, +4. ¿Con qué se debería contrarrestar? Con un -4. Ahora revisemos, ¿será que estará bien? ¿Será que ahí estaría bien? ¿Qué pasaría acá? Usted se pregunta eso. Vamos a revisar si el carbono llega con oxidación -4. Revise. Mire, efectivamente tiene oxidación -4. Sí, está bien entonces. Muy bien. Ahora bien, tenemos otro ejemplo. Imagínense, tenemos ahora el Na2S. Nos piden el número de oxidación de cada uno de los números. Recuérdese que este es un metal alcalino. Todo metal alcalino tiene oxidación +1. Eso les dije en las reglas. Ahora bien, este que es azufre. Busquemos el número más pequeño que tiene. El número negativo. Vamos a ir a revisar por acá el azufre. Entonces, el azufre, por ende, tiene el número. Recuerde que es el número. No le dije que usted revise la oxidación. El número. Busque el número más pequeño que tiene. Mire, -2. Excelente. -2. Muy bien, tiene -2. Excelente. ¿Y por qué sí existe el sulfuro de sodio? ¿Verdad ustedes? ¿Por qué? Porque -2 y acá 1 por 2 hay una oxidación de 2 positivo -2, 0. Y existe, entonces sí está bien lo que hemos hecho. Muy bien. Ahora revisemos. Nos piden el del F2O3. Bien, usted viene y dice la mayoría de veces, el profe me dice que es -2 el oxígeno, claro que sí. -2 por 3, aquí hay una carga, -6, muy bien. Recuerde que hay un 2.
Hay un número que multiplicado por 2 entonces me da 6. ¿Y cuál es? Obviamente el más 3. Más 3 por 2, 6. Y 6 menos 6, 0. Pero momento, siempre hay que verificar si cumple, si trabaja con el más 3 o no trabaja con el más 3. Hay que revisar su tabla periódica. Vamos a revisar entonces, ¿será que trabaja, no trabaja? Veamos hierro entonces. ¿Será que trabaja, no trabaja? Vamos a ver. Efectivamente, mire, aquí está el número 3, entonces sí trabaja. Sí trabaja entonces con más 3, entonces sí está bien. El trióxido de hierro. Muy bien. Entonces eso sería, ahora bien, avancemos con compuestos que ya tienen ahora 3 tipos de elementos. Y empezaríamos con uno de los más famosos, que es el H2CO3, el ácido carbónico. Nos piden calcular el número de oxidación de cada uno de los elementos presentes en este compuesto. Muy bien, usted viene y dice, bueno, el profe dijo que la mayoría de veces, en este caso, pues el oxígeno trabaja con -2 y cuando trabaja con un metal, se sabe que este obviamente es +1. Excelente, mire. Usted lo puede ver a simple vista o quiere, y si gusta, arma una ecuación. ¿Cómo así? Veamos. +1 por 2 da 2. Se está sumando con, como siempre, como es una sumatoria, recuérdese, con un número que no conoce, que debería llevar acá. Y -2 por 3 es -6. Y todo esto se supone que dice la regla que debe dar igual a 0. Está restando, del otro lado pasa a, perdón, del otro lado pasa a restar. En vez de x puse 6, ahora sí. Muy bien, está sumando, del otro lado pasa a restar, es decir, 6 menos 2 y 6 menos 2 es 4. Muy bien, excelente, 4. ¿Será que cumple con 4? Revisemos, claro, ya dijimos acá, arriba, ¿se acuerda cuando decimos el CO2? Cumple con 4, entonces sí está bien. Entonces, usted responde en el examen, oxígeno tiene -2, carbono oxidación +4 e hidrógeno oxidación +1. Y eso sería todo por el momento. Bien, regresa usted y sigue con más ejercicio. Bueno, ahora tenemos, por ejemplo, el H2S, el famoso ácido sulfúrico, H2SO4. Muy bien. Entonces usted tiene -2, como usted sabe, porque obviamente la mayoría de compuestos está, digamos, el oxígeno con -2, -2 por 4, obviamente que es -8. Hay un número que aquí no sé su valor, mire, X. ¿Qué número tendría este de oxidación? +1, obviamente, está trabajando con los metales. 1 por 2, 2. Como es una sumatoria, muy bien. Dice usted, bueno, está en este caso restando, pasa del otro lado a sumar, o sea, a ser positivo. Está sumando, pasa del otro lado a restar. 8 menos 2 es igual a 6. Excelente, mire, 6. ¿Será que cumple con 6? Claro, ya lo dijimos antes, que sí cumple con +6. Recuérdense, aquí lo dijimos acá arriba, mire. Aquí está, mire. Entonces sí cumple, entonces sí está bien. Entonces, respondo en el examen, azufre tiene de oxidación +6, el oxígeno -2 y el hidrógeno tiene de oxidación +1. Eso sería hasta el momento. Bueno, entonces ahora bien, con esa situación que usted denota por acá, ahora tenemos otra situación. Bueno, vamos a con KMnO4, el permanganato de potasio. Bueno, usted sabe que la mayoría, usted sabe, tiene -2 el oxígeno, ya lo sabe. ¿Este qué es? Un metal alcalino. Este es un metal, sabemos de que sí, pero como está aquí presente en esta sal, ¿verdad ustedes? Entonces vamos a ver qué oxidación tiene. Bueno, y como es un metal alcalino, el potasio tiene +1 de oxidación, ¿ok? -2 por 4, aquí habría una oxidación -8. Bien, 1 por no aparece ningún número, es obviamente 1, entonces 1, solo vamos a agregar el 1 y se suma con un número que no sé su valor, que es la oxidación del manganato, perdón, es de manganeso. Bueno, entonces con eso usted se cerciora, ¿verdad? Que aquí está restando, del otro lado obviamente va a pasar a sumar, está sumando, pasa a restar, o sea, 8 menos 1, esto es igual a 7. Muy bien, el manganeso trabaja con +7. Revisando, ¿será que es cierto? Vamos a revisar primero, recuerden, si no es cierto, obviamente hay que
refutarse uno mismo. Muy bien, el manganeso está a la par del hierro. Vamos a ver su número de oxidación. ¿Será que cumple? Excelentemente bien, mire, más 7. Si cumple, entonces es condición. ¿Ok? Entonces, siguiendo ahí la secuencia, tenemos, por ejemplo, ahora el ácido fosfórico, H3PO4. ¿Ok? Entonces, número de oxidación. Número de oxidación. La mayoría de veces trabaja con -2 y como está trabajando con no metales, bueno, +1. ¿Ok? -2 por 4 tiene aquí -8. Y acá 1 por 3 tiene 3, sumando con un número de oxidación que no sabemos, obviamente, igualado a 0, muy bien. Entonces viene usted y dice, bueno, vamos a revisar, pues, vamos a revisar si es cierto lo que se dice. Bueno, entonces ahora vea usted lo siguiente. Como ahora 3 más x y el 8 que estaba restando pasa a sumar y el 3 que estaba sumando pasa a restar. 8 menos 3 es igual a 5. Excelente, entonces aquí es más 5. Revisemos si sí cumple. Si sí cumple con más 5. Si sí cumple, ya le hicimos. Entonces sí cumple. Vamos a ver. El fósforo. ¿Será que cumple? Excelente. ¿Sí? Más 5, pues sí cumple. Muy bien, entonces ahí estamos. Sí cumple. Ya nos dimos cuenta de que sí cumple. Entonces, estamos bien. Imagínense que ahora nos tienen, por ejemplo, el bicarbonato de sodio. Miren, NaHCO3, bicarbonato de sodio. La mayoría de veces usted sabe que aquí es -2, ¿ok? Es un metal alcalino el que está acá. Muy bien, hidrógeno trabaja con un metales. No, profe, pero aquí usted dijo que metal sí, pero un compuesto binario. Aquí, mire, 1, 2, 3. Este es un compuesto cuaternario para que lo vea. Entonces, un compuesto cuaternario de 4 tipos de elementos, no se cumple eso. O sea, aquí sigue trabajando con +1. Él trabaja con esto, ¿verdad? Bien. Entonces, ahora dése cuenta. -2 por 3, aquí hay -6, como usted sabe. Se está sumando con un número que no sé su valor. Y aquí hay 1 más 1. Excelente. Ahora bien, tenemos 2 más x menos 6. ¿Por qué? Porque 1 más 1 es 2. Y tenemos lo siguiente. Bueno, usted ve que este está, obviamente, ahora restando, pasa a sumar 2 más x. Perdón. Usted el signo por en vez de más x es igual a 6 y x es igual a 6 menos 2 es 4. Muy bien, ya sabemos que esto es 4. ¿Será que es cierto? Claro que sí, ya dijimos tantas veces que el carbono puede trabajar con 4. Ahora bien, ¿cómo se presentaría un anión? Un anión se representa o se presenta de esta siguiente manera. Tenemos en este caso, por ejemplo, HCO3. Muy bien, solo tenemos H, no es H2. Bueno, -2 y aquí sabemos que trabaja con +1. Bien, -2 por 3, muy bien, este es -6. Aquí solo hay un 1 sumándose con un número que no sé su valor. Bien, recuérdense que el mayor número de oxidación de este es +4, ya lo dijimos tantas veces, el mayor es +4. Bueno, entonces imagínense que como aquí es 4, -6, 1 más 4 es 5, -6 es -1. Entonces la carga O, lo que es oxidación neto, es un -1. Entonces esto realmente es un anión. ¿Por qué? Porque tiene una oxidación negativa, ¿no? Es -1. Entonces es un anión. A esto se le llama un anión poliatómico. ¿Y por qué se llama poliatómico este anión? Porque tiene 1, 2 más los otros 3 átomos, entonces tendría 5 átomos formando ese anión. 3 oxígenos, un carbono y un hidrógeno. Anión poliatómico. Ahora veamos un catión poliatómico, que en este caso representa el NH4. ¿Se acuerdan ustedes de que aquí trabajó -3? ¿Se acuerda usted? Ya lo habíamos mencionado. O si no, pues vamos a ir a ver, entonces, ¿será cierto? ¿Verdad? Vamos a ver. Aquí de ese cuenta usted. Aquí +1 porque está trabajando con uno metal. Aquí obviamente debería ser, en este caso, jóvenes, -4 y no puede trabajar con -4. Se van a dar cuenta de que lo menos que puede trabajar este sería -3. De ese cuenta usted por acá. Aquí lo único, miren, -3. Porque recuerden que el lado negativo obviamente es el otro, aparte del hidrógeno. ¿Y por qué? Porque este no es -1. Porque no está trabajando con un metal. Y ahora la pregunta, ¿por qué lo puso del lado derecho? Porque cabal estos se llaman casos especiales del compuesto hidrogenado. Casos hidrogenados son casos especiales. Por ejemplo, este
en la nomenclatura, como son casos hidrogenados especiales, tienen otro tipo de nomenclatura. Por ejemplo, a este le llamamos el ion amonio. Derivado de eso es el amonio cuaternario, pero esto sería otra historia. Bueno, entonces solo tiene menos 3. Ahora bien, 1 por 4 da 4 positivo menos 3. Aquí da una carga más 1. Entonces, el ion amonio es un cation poliatómico. Muy bien, entonces, esto sería la clase por hoy.